AMLO hizo una controversial declaración otra vez. Señaló que también le toca proteger a los criminales. Vamos a platicar lo que esto significa, qué significan los dichos del presidente. Y de gira por Nuevo León, el presidente López Obrador se reunió con los padres de Devani Escobar y coincide también con la publicación que realizó El País de la segunda autopsia realizada a esta mujer tras ser encontrada muerta, y también de las acusaciones contra el gobierno de Nuevo León y la fiscalía local. Hay mucha controversia en este caso. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de viernes, que te quiero viernes, y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Viernes que te quiero viernes. ¿Cómo estás, Poncho? Todo muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. ¿Qué hay de nuevo? Pues bien contento de que sea fin de semana, la verdad. ¿Debe o no debe comprar Elon Musk Twitter? Porque ya hoy dijo que se pone en pausa la compra de Twitter hasta que no le verifiquen correctamente cuántos bots tiene Twitter. Porque si tú tienes una red social que tiene 1 millón de usuarios y te dice, bueno, yo valgo porque 1 millón de gente me usa, de personas me usan, pues sí, tiene un valor. Pero tú dices, oye, me utiliza 1 millón de personas y de ese millón 200,000 son falsas, pues entonces no vales lo que 1 millón de usuarios, sino vales lo de 800,000. ¿Estás feliz de que lo compre Elon Musk o no? Pues no me genera ni felicidad ni espanto. Pero que ojalá tú y yo tuviéramos esos problemas. Pero en realidad, ¿qué tanto vale más la influencia que tiene Twitter en el mundo que el número de personas que la usan? Es que Twitter es una red social muy pequeña en realidad. Estoy de acuerdo. No es Facebook, no es Instagram, no es TikTok. Pero es una red con mucha influencia. Y al final del día Twitter tampoco no es una red social muy... con muchos dividendos económicos, sino por el contrario. Yo sí creo que la quiere comprar, porque yo sí creo que Elon Musk verdaderamente cree en la libertad de expresión. Es lo que ha dicho, porque de pronto cuando anunció que le iban a comprar todos los demócratas y los progres y los wokes, estaban infartados. Sí, de acuerdo. Y todos los republicanos estaban felices. Entonces se llegó a pensar que la compra implicaba un espacio para el discurso de odio y el discurso de derecha. Y lo que dice Elon Musk es, a ver, yo estoy en contra de los dos extremos, del extremo woke de ustedes de izquierda y del extremo de derecha de ustedes republicanos. Entonces hay un punto medio en el cual todos podemos decir lo que nosotros queramos. Pues sí. Y si alguien quiere decir que está en contra del uso de los baños de personas transgénero en su... Tienes derecho a decirlo y tenemos derecho a debatirlo. Y eso es parte de lo que Elon Musk ha estado diciendo. Expresémonos, debatamos. No el discurso de odio, no. Pero sí al debate y sí a la libertad de expresión de los dos lados. Porque esta parte woke de izquierda, lo que ha estado haciendo es cancelando a todo el mundo. Si es algo que no les gusta o si es algo que no... Entonces ya, o sea, cancelado, adiós, desterrado de la sociedad. Y está creando un pensamiento único en el que no puedes discernir de lo que dice esa corriente que es muy elitista, que es muy clasista, y que es muy, ¿cómo dices? Como separas a alguien, como muy exclusiva, ¿no? Sí, excluyente. Excluyente, exactamente. Pues sí, o sea, mira, creo que esa postura de Elon Musk, pues creo que difícilmente alguien pueda... No, aunque sí entiendo por qué alguien diría no estoy de acuerdo en que haya discursos que se repliquen, pero me parece que es correcta. O sea, pues donde quepan todos y donde se pueda opinar todo, ¿no? Salvo los discursos de odio, como lo hemos mencionado aquí, ¿no? Que son muy específicos. Y es transparentar el algoritmo. Claro. En el sentido de decir, a ver, ¿por qué Twitter? Nosotros lo estamos viendo con Facebook, ¿no? De alguna manera, lo sabemos y lo entendemos, sí. Pero... ¿por qué Twitter decide cancelar ciertos tweets o bajar ciertos tweets y ciertos tweets no?
¿Y por qué decide enseñarte y mostrarte ciertos tweets y ciertos tweets no? Porque hay un algoritmo y hay un bias, que siempre se me olvida esta palabra en español. Subjetivo. Hay una subjetividad Ujú. detrás de quien hace los algoritmos. Ujú. Los algoritmos no se hacen automáticamente, De los acuerdo. hace una persona. De Y acuerdo. todas las filias, fobias y subjetividades y prejuicios que tenga esa persona se van a ver reflejados en esos algoritmos. Ujú. Entonces, si tú tienes un algoritmo abierto, vas a entender y vas a conocer cómo funciona tu timeline y por qué te está mostrando lo que te está mostrando. Porque claramente el timeline de Twitter favorece a esta izquierda woke ante cualquier otro tipo de posición o comentario. Y no es correcto. Pues no. Pero la empresa no tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a hacerlo, pero tú también como empresario, si compras dicha empresa, también tienes derecho a transparentarlo. Pues sí. ¿no? Por eso es una compra privada. Entre dos privados. Bueno, que Twitter es público, pero... Sí, sí. O sea, es una empresa ya pública porque tiene acciones y está cotiza en la Exacto. bolsa. Pero, pues sí, o sea, digamos, yo creo que sí lo va a terminar comprando. Mi comentario inicial era porque entiendo perfectamente que se mide en cuanto a cuántos suscriptores tiene y cuántas personas lo usan, pero creo que hay un valor que no sé si se le puede dar, que me parece que es el real, que no tiene que ver con los millones de personas que usan, sino con la influencia que Influencia, tiene de acuerdo. en la política, en la cultura, en lo social, en el diálogo de las sociedades del mundo donde hay Twitter, ¿no? Y creo que ese, pues, no sé si es incalculable, pero está ahí, está presente, ¿no? Y creo que eso es en realidad el valor que tiene en este momento esa red. No son los millones de usuarios con los que cuenta. Completamente de acuerdo, yo también creo que la va a terminar comprando, Ujú. pero creo que tiene que ser un precio justo en el entendido de cuántos seguidores en realidad tiene Twitter. Pues sí, ¿No? exacto. Poncho, A ver, el Prezi volvió a incendiar el país. a propósito, Volvió a sacar de sus casillas a los comentócratas y a los opinólogos. como siempre. Volvió a poner la agenda en la discusión nacional. Sí. Todo deriva de un video del ejército. Bueno, no, un video que se dio a conocer en Michoacán, en donde se ven camionetas del ejército que son, pues, perseguidas, ¿no? Correteadas por otras camionetas de civiles armados, ¿no? Y pues obviamente cuando se da a conocer en redes sociales genera indignación, pues porque son las Fuerzas Armadas y pues debe haber un respeto de los civiles hacia las Fuerzas Armadas y obviamente pues no se puede entender que civiles estén persiguiendo, correteando a militares, ¿no? Y sobre todo en un estado como Michoacán que pues tiene tantos problemas del crimen organizado. Entonces, obviamente hemos tenido casos, no sé si exactamente así, pero sí hemos tenido casos de militares detenidos por civiles, por las autodefensas, específicamente también en Michoacán, y en donde pues se ha condenado pues esta falta de respeto a las Fuerzas Armadas, porque pues al final son autoridad, ¿no? Son la autoridad militar. Y entonces se le preguntó al presidente pues qué pensaba entonces de este video, el que acabo de describir, y dijo, pues yo reconozco la actitud de las Fuerzas Armadas, recordemos que pues estamos en esta política de abrazos no balazos, entonces ciertamente desde que inició este sexenio, las Fuerzas Armadas tienen una orden de ser mucho más calmadas y no responder de manera letal en muchas circunstancias, y también dijo que pues él tiene que proteger a los militares, pero pues también tiene que proteger a los criminales. Y Que ahí en es este donde gobierno se incendió el protege a país. los criminales. Yo estoy de acuerdo con él, pero no estoy de acuerdo en cómo lo dijo. Yo no estoy de acuerdo con que estés de acuerdo con él. Lo sé, pero yo estoy de acuerdo con él, porque yo Y sí me vale creo, madre. yo sí creo que pues su presidente y una sociedad democrática sana, pues tiene que proteger a toda persona, a toda humanidad, a todo humano, ¿no? No Independientemente- el Estado está para proteger a los ciudadanos de los criminales. Está para brindar seguridad, ¿no? Pero eso no significa que les viole sus derechos humanos. Eso Pero no significa que abuses de ellos. Estoy de acuerdo, pero qué buena discusión. Sí, Pero nadie está pidiendo que los torturen o que abusen de ellos, sino que simplemente se proteja a los ciudadanos de las Claro. bandas criminales, porque
Es el poder el que tiene el Estado exclusivo de la fuerza y es quien tiene la responsabilidad de garantizar la paz y la convivencia social entre las personas. Pero el contexto en el que lo estaba diciendo el presidente, o sea, estoy de acuerdo a lo que dijiste, pero el contexto en el que lo estaba diciendo el presidente era de yo tengo que proteger a todos, como presidente tengo que proteger a todos, aunque sean criminales, ¿no? Pero no en un sentido de por ser criminal te voy a proteger, sino por ser humano te voy a proteger, por ser ciudadano, ¿no? Porque incluso, no sé si recuerdas, al inicio del sexenio también decía es que los integrantes del crimen organizado son pueblo, ¿no? O sea, y debemos reconocerlos como tal. Y siempre ha habido, en el discurso del presidente López Obrador, un asunto que no es, digo, independientemente de la mamá del Chapo y de estos acercamientos extraños que ha habido. Renunciar a su responsabilidad. A mí me parece que no, ¿no? A mí me parece que es una manera muy mal dicha de señalar que... Provocativa. Pues sí, y justo para que estemos todos así con los Aguilares, Camines y Krauses todos enojados y escribiendo. Joaquín López Dóriga. Ajá, saludos Joaquín, te queremos mucho, pero es eso, o sea, yo estoy seguro, como lo hemos dicho en otros momentos, que él sabe perfectamente en qué momento incendiar la sala y lo hace. A ver. Ajá. La estrategia de seguridad de Felipe Calderón fue un desastre. Total. La estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto fue un desastre. Total. La estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador es un desastre. Total. Que eso es lo que me parece es la discusión más importante. Sí. Yo entiendo que prometer no empobrece. Y como candidato a la presidencia, tu responsabilidad como candidato es prometer. Y tu responsabilidad como incumbent es defender. Pero el presidente López Obrador, cuando era candidato, dijo que él iba a solucionar el tema de la inseguridad, que él iba a solucionar el tema de la violencia, que iba a solucionar el tema de los desaparecidos, porque era una circunstancia en la cual se tendrían que atender las causas. Y lo cierto es que este gobierno no está atendiendo las causas con respecto al tema de la inseguridad y de la violencia. La estrategia del presidente López Obrador es igual de fallida que las otras dos estrategias de cuando mayor crisis de seguridad y de violencia se ha tenido en este país. Actualmente se mata a un policía diario en este país. Tenemos historias de cómo los militares a últimas fechas han sido secuestrados, han sido desarmados, han sido humillados, han sido intercambiados y han sido canjeados por el crimen organizado, que tiene el mayor control del territorio nacional en la historia. De acuerdo. Dicho por las agencias de inteligencia norteamericanas, que planteaban que 1/3 del país está controlado por los grupos del crimen organizado. Totalmente. Y la verdad es que este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Entonces, yo creo que esta discusión maniquea en la que se plantea el tomar bandos, como lo hace el presidente discursivamente, de decir: o estás en contra de los criminales, o estás a favor de los criminales, o estás a favor de la tortura y los asesinatos de los criminales, o estás en contra de que los toquen, no es correcta. Sino más bien, yo me iría a los datos y me iría a los hechos, y me iría que estamos en un país con 120,000 muertos, con 100,000 desaparecidos, con una guerra en contra del crimen organizado que no termina, con un empoderamiento del crimen organizado que no termina, y lo que sí es nuevo es esta humillación a las fuerzas del Estado, que finalmente los militares, no son policías, son la representación de la fuerza del Estado, tampoco de un gobierno. Y cuando tú permites ese tipo de mensajes y de comportamientos de los grupos del crimen organizado en contra de los militares que tienen la orden de no confrontarse, de no enfrentar, cuando sueltas a narcotraficantes que han sido detenidos, cuando saludas a la mamá del Chapo, cuando tienes todo cuando defiendes a los criminales públicamente, cuando el PRI, PAN y PRD, por más basura que sean como oposición, denuncian ante la OEA que hay una injerencia del crimen organizado en el proceso electoral. Entonces, sí cabe esta reflexión de qué es lo que está haciendo bien el gobierno, el actual gobierno de la República con respecto al tema de la seguridad, y la verdad es que nada, no está teniendo las causas. Escuché un debate el otro día de Ciro, que me encantan, son muy buenos, de Ciro con Epigmenio Ibarra. Ajá. Y le decía a Ciro Epigmenio, que tienen sus puntos los argumentos de Epigmenio. ¿Dónde están los jóvenes que ya no se están uniendo a los cárteles del crimen organizado gracias a los programas del gobierno? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está la muestra de que la atención a las causas de los orígenes están funcionando?
Y no las bandas se están empoderando y están reclutando y pues no es como que les falten chavos. O sea, es trágico, por supuesto. Claro. El Estado es culpable de que se hayan creado las condiciones en las que un joven se tiene que unir a la delincuencia organizada porque prefiere vivir poco, rápido y bien que vivir toda su vida en la miseria por la corrupción, por la pobreza, por la impunidad, por la incapacidad. Claro, pero todo eso no implica que este gobierno está haciendo bien las cosas. Entonces, no es que ahora están funcionando las cosas que antes no funcionaban. No. Es que llevamos 18 años en este país, 20 años en este país, luchando contra el crimen organizado y ningún presidente, incluyendo al presidente López Obrador, es capaz de atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Y la verdad es que, el presidente, en ese entonces candidato, había prometido que regresaría al ejército a los cuarteles, ¿no? Como tú decías, pues prometer es muy fácil. Claramente no puede hacerlo, ¿no? Y no puede hacerlo ni quiere hacerlo ya en este momento. Al inicio del sexenio me parece que no podía hacerlo, porque el tomar esa decisión implicaba una escalada de violencia que de todos modos ocurrió por otra serie de malas decisiones, ¿no? Pero en este momento ya no quiere hacerlo porque también tiene otro elemento, este análisis que tú acabas de dar, que es el empoderamiento de las Fuerzas Armadas en este gobierno, ¿no? En específico, que no había ocurrido en los gobiernos anteriores. Y que no es en tareas de seguridad, sino que ese es en el otro tema. tipo de tareas, ¿no? Ese es el tema. No específicamente para lo de seguridad, sino que aquí hay una variable adicional para poder entender lo que está pasando con el gobierno actual y los militares y las Fuerzas Armadas. Y sí, o sea, digamos, es preocupante, por supuesto, que haya humillaciones a las Fuerzas Armadas. Es preocupante, por supuesto, que haya enfrentamientos y que pues, los propios elementos no puedan responder de manera directa. Recordemos que pues, las Fuerzas Armadas en México se ha movido bastante en las últimas 2 décadas, 3 décadas me atrevería a decir, pero en realidad las Fuerzas Armadas son unidades de respuesta letal. De seguridad nacional, exacto. No tienen entrenamiento de cercanía y de ciudadanización. No deberían ni siquiera estar ayudando en los temblores, o sea, ni en los desastres desastres naturales. Aquí ha sido que así. es un plan de N3, pero yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero sí. Y no digo que esté mal, o sea, no me malentienda. Me parece que es maravilloso y lo que hacen, ojalá se pudiera hacer de otra manera, pero qué bueno que lo están haciendo porque se necesita. Pero se ha hecho porque no tienen a nadie más, ¿no? Y sí, o sea, retomando el punto, es la 4T y el propio presidente en cada uno de estos informes que hace cada 3 meses, 4 meses, que ahora ya viene el del 2 de julio, dice, el pendiente que tenemos es la seguridad. El pendiente que tenemos es la seguridad. Si revisamos los discursos del presidente desde el primer año, cada uno de ellos ha mencionado el pendiente que tenemos es la seguridad. Y él lo reconoce. Ya tuvo un cambio en la Secretaría de Seguridad, el que era, que era Durazo, ahora es gobernador de Sonora, en un estado igual con grandes problemas de crimen organizado. No me parece que la estrategia sea correcta. Ni la de abrazos no balazos, que pues a lo mejor es hasta el lugar común. Pero me parece que no están logrando tener ninguna cuestión. Y también la tensión y la ruptura con las agencias de Estados Unidos tampoco ayuda a tener la información necesaria que ellas sí tienen en este momento respecto a los grupos del crimen organizado. Es decir, estamos en un momento desastroso para la seguridad y en donde creo que va a ser el gran pendiente del sexenio. Yo no creo que le alcance al presidente para resolverlo en, ¿cuánto le queda? 2 años y cachito. 2 años y cachito. No le va a alcanzar. Porque no están haciendo nada. Exactamente. Y nadie le está pidiendo al presidente que torture y que mate. No. Porque si bien se vivieron episodios de masacres a manos del Estado y de los cuerpos militares en contra de delincuentes con Calderón y con Enrique Peña Nieto, tampoco no es que hubiera sido la generalidad, No. Ahí están las muertes, ahí están los fallecidos y las estrategias eran muy diferentes, pero no es como si el ejército continuo y permanentemente ultimaba a los criminales. Fueron casos aislados que se revisaron, que se castigaron, que se judicializaron al interior del ejército y que se hizo lo que se tenía que hacer. Pero no podemos vivir en esta discusión entre o mátenlos a todos y confronten a todos, o cuídenlos a todos y no los toquen, porque ninguna de esas 2 estrategias, ninguno de esos 2 planteamientos funciona. Funciona cuando hay inteligencia, cuando hay inversión, cuando hay coordinación. A ver, el tema de la seguridad está diagnosticado en este país.
pero vivimos en un país en el que no hay justicia. Y de pronto yo sí percibo que hay una mayor preocupación por tratar bien a los criminales y los derechos humanos de los criminales y la justicia para los ciudadanos, ¿dónde queda? Y no es una justicia de ojo por ojo, como también decía el presidente, sino es justicia y es una atención a las víctimas y es primero poner a la ciudadanía y es primero poner los derechos humanos de los afectados y brindar la justicia necesaria para las personas a quien el crimen organizado les mató un familiar o desaparecieron a un familiar, o el mismo Estado también cometió crímenes de Estado en contra de estas personas. Y no hay ni para dónde voltear, porque no hay Estado de Derecho, porque no hay justicia, porque no hay garantía de seguridad, porque no hay garantía de convivencia. De pronto, a ver, tienes un ejemplo como el de Nayib Bukele en El Salvador, y lo pongo como ejemplo solamente. Le detona una crisis de seguridad en las manos por la actividad de la Mara Salvatrucha, de este crimen, de esta organización criminal, y lo que hace el presidente es empieza a detener a todos y los mete a la cárcel. Y empieza a mandar mensajes en los que dice: si hay más muertos en las calles, si matan a personas y si matan a civiles, les voy a dejar de dar de comer a los criminales que están en la cárcel. Y llámenle a las instituciones y organizaciones de derechos humanos que ustedes quieran. Me vale madre. Yo voy con lo que voy y lo voy a hacer. Es una posición de un jefe de Estado. Es una posición de un mandatario en el cual están anteponiendo los intereses ciudadanos a los intereses del cuidado de los derechos humanos de los criminales de la Mara Salvatrucha. Pues, no estoy de acuerdo, estoy poniendo el ejemplo. Sí. Estoy poniendo el ejemplo. De un casi dictador. De un casi dictador. Lo cual, pues, no lo hace... Que aparte ya se quedó en quiebra por el Bitcoin, entonces también... Que no lo hace estadista tampoco. Bastante idiota. Pero son las dos caras de la moneda. Sí, o sea, mira, y entiendo perfectamente, mira, este debate lo tengo muy armado porque llevo décadas teniéndolo desde mis épocas universitarias, pero entiendo perfectamente porque pues hay muchas víctimas y dentro de mis trabajos sociales me tocaba que es como de, pues es que llegan los de derechos humanos y empiezan a proteger a los criminales y qué pasó conmigo y demás, pero desde mi punto de vista, la justicia va para los dos lados. Y si tú no estás respetando los derechos humanos de uno, pues se van, o sea, lo sueltan. Porque con eso tienen con qué defenderse. Y tan es así que ahí está Florence Cassé, ¿no? Y está María Burto, por ejemplo. Entonces, o sea, no es un tema de, ay, pobrecitos, porque de no nuevo es un tema de debido proceso, ¿no? No se trata de verlo como en blancos y negros, que tú bien lo señalabas al inicio, sino se trata de verlo en como, pues claro, o sea, las Fuerzas Armadas, si tienen a alguien enfrente, no pueden, por la fuerza que ellas tienen en su mano, en su poder, nada más disparar a quemarropa, ¿no? Debe haber una respuesta equilibrada, que sea, pero digamos... a ver, de entrada, y retomo un poco lo que tú decías, y dame 10 segundos, perdón que te haya interrumpido, pero de entrada es lo que tú decías, a ver, de entrada los militares no tendrían por qué estar en las calles. El presidente López Obrador y todos los morenistas... De acuerdo. Prometieron y sí. Lloraron y que Peña Nieto había sacado el ejército a las calles y que Calderón había sacado el ejército a las calles y que habría que regresarlos, y el presidente dijo: yo voy a regresar al ejército a los cuarteles. Y los morenistas se quejaron con la militarización del país. ¿Y qué es lo que hizo Morena? Exactamente lo mismo, militarizar todavía más al país. Entonces, el problema de origen es, tenemos un Estado tan endeble, unos diputados y legisladores tan incapaces y tan ineptos, y a presidentes tan egocéntricos e individualistas, que no hemos podido en 20 años crear un cuerpo policíaco que atienda justamente esas causas, y no estemos entonces en la disyuntiva de, puta, es que como son militares, pues no, o sea, no tienen el entrenamiento policial de detener y de... No, los militares están entrenados para matar, porque son elementos que resguardan la seguridad nacional de un país. Y al momento en el que tú los sacaste a las calles, con los gobiernos anteriores, y en la que los dejaste en este gobierno en las calles, el problema es de origen. ¿Por qué fregados no hemos podido hacer una policía nacional, una policía única, con inteligencia, con capacitación, con buenos sueldos, con buenos pagos para los policías, en los que entonces sí te puedas enfrentar a estas bandas de la manera correcta, con el equipo correcto, con el entrenamiento correcto y con el poder judicial de investigación correcto, para que entonces podamos atender el problema? Pero como no lo hacemos, y como no lo hacen esos güeyes,
Entonces estamos en esta terrible Pues sí. discusión. Y tienes a la Guardia Nacional, que en realidad son militares, ¿no? Ya echaron fuera a todos los civiles de ahí, que supone que iba a ser una fuerza civil. Y un presidente quiso hacer los carabineros, y otro presidente quiso Sí. hacer la Policía Federal, y este tiene que hacer... Pues es ese desmadre. Pues sí, o sea, digamos, yo coincido completamente. Yo lo único que digo es que, desde mi punto de vista, al hablar de derechos humanos, es derechos humanos para todos. Y eso no significa proteger más a uno que a otro. Pero si en nuestras ansias por tener respuesta, que eso es entendible como sociedad, por la podredumbre que hemos vivido desde hace décadas, queremos que se cuelgue en plaza pública a un criminal, pues eso no es justicia y eso no es respetar los derechos humanos. Y en lo que yo estoy de acuerdo con tu punto, estamos en un país en el que el 90% de las poblaciones que están en las cárceles no han sido juzgados. Total. Y estamos en un país en el que se inventan delitos Y ahí está el al riesgo. por mayor. Y yo creo que ese es el mayor riesgo en el cual yo te daría ese punto, decir, ok, derechos humanos para los criminales y uno, está bien, pero estás en un país en el que la mayor parte de las personas que están en la cárcel no son culpables inventados porque la autoridad no tiene la capacidad para encontrar a los verdaderos culpables de los delitos y se inventan culpables. Totalmente. Y se los inventan a través de la tortura, a través de las amenazas, a través de la violación a los derechos humanos. Entonces, si estuviéramos en un país con un Estado de Derecho pulcro, con autoridades pulcras, con instituciones sólidas y con servidores públicos honestos, entonces valdría la discusión de qué tantos derechos puedes otorgar o no, para mí. Pero en las condiciones en las que está el país, a cualquiera de nosotros podemos salir, nos pueden agarrar y fabricarnos un delito como ocurre a tiro por viaje en este país. Y eso me parece verdaderamente peligroso. Ahora, el video será muy claro. O sea, si eran criminales persiguiendo a militares, pues y creo sí. que esa situación es diferente. Pero pues la discusión es mucho más profunda y la discusión cae sobre lo que tú estás planteando, que estoy completamente de acuerdo. Y la verdad es que para llegar a ese estado de derecho no hay otra manera de lograrlo más que empezando por respetar los derechos humanos. Porque pues no, o sea, pues no es como cuelguen a los 20,000 y entonces ya quedamos los buenos, ¿no? Así no son las cosas. No hay negros ni blancos totales. Fascismo, No. fascismo. Tú el Bukele güero, el Bukele de Polanco. Santi el Bukele. Ándale. Santi Bukele. Ábrete más la camisa y ya. Bitcoins. Bueno, Oye, ya. dejamos pendiente de sí, Devani. no, ya tenemos mucho que hacer, pero ustedes díganos qué piensan. La verdad es que qué buen debate. Participen con nosotros, díganos qué opinan de este tema que genera muchísima controversia, pero siempre es bueno estar hablando con ustedes. Gracias a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien, a Iván Cerón, César García, David Galicia. Gracias, Juan Pablo de León. Gracias, mi Poncho, buen fin de semana. Buen fin de semana. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Les Cuanto. Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.